¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con una última hora porque la jueza acaba de mandar a prisión provisional a Dani Alves por una presunta agresión sexual. Vamos a comentarlo. Pues sí, la noticia saltaba esta mañana. Dani Alves había sido citado por la policía de Barcelona en un punto de encuentro, en un punto que no era la comisaría. Una vez llegó a ese punto de encuentro, fue detenido y llevado a la comisaría de policía, y en la policía pues le tomaron declaración donde negó absolutamente todas las acusaciones que están vertidas contra él, que ahora las analizaremos, ahora veremos de qué se trata, y automáticamente la policía pues le pasó a disposición judicial, es decir, le llevó a los juzgados, a los calabozos de los juzgados, y allí esperó a reunirse con el juez, a tener una especie de vista rápida con el juez y con el Ministerio Fiscal. Después de esa declaración ante el juez y ante el fiscal, la Fiscalía solicitó esta prisión provisional sin fianza, igual que la abogada de esta supuesta víctima, la acusación particular, y la jueza acaba de decretar esta prisión sin fianza para Dani Alves hasta que se celebre el juicio. Esto quiere decir, pues precisamente eso, que Dani Alves va a tener que estar en prisión provisional hasta que finalice la investigación y se celebre el juicio sobre esta supuesta agresión sexual. Hasta entonces no podrá salir, es una medida cautelar para que pues para evitar varios de los supuestos que contempla la ley. La prisión provisional solo se contempla cuando hay riesgo de fuga, riesgo de que se destruyan pruebas o riesgo de reincidencia, y siempre y cuando haya indicios de que lo que se está investigando ha podido suceder. En este caso, yo creo que evidentemente la jueza ha tomado la decisión teniendo en cuenta que Dani Alves está actualmente en México, vive en México, y por tanto sí que existe cierto riesgo de fuga de que Dani Alves se fuera a México y no volviera para el juicio, para el momento del juicio. Como este riesgo existe el riesgo de que Dani Alves pues se fuera y no compareciera ante las llamadas, ante las próximas llamadas de su señoría, pues se ha decretado esa prisión provisional sin fianza, es decir, no hay posibilidad de que salga incluso pagando una fianza, y tendrá que permanecer ahí hasta que se celebre el juicio. Como decía, esta prisión provisional también se decreta porque existen indicios de que los hechos que se están investigando pueden ser ciertos, es probable que hayan ocurrido, y por tanto se entiende que la Fiscalía ha presentado una serie de pruebas, una serie de testimonios, interrogatorios, declaraciones, imágenes, ahora lo comentaré, pero ha puesto encima de la mesa del juez, pues de la jueza en este caso, pues bastantes pruebas como para que acrediten y para que soporten la decisión de mandarle a prisión provisional hasta que se celebre el juicio. Vamos a ver los hechos, a repasar los hechos, porque todo se remonta a la noche del 30 de diciembre. Dani Alves estaba en una conocidísima discoteca de Barcelona, es la discoteca Sutton, y la chica lo que denuncia, la supuesta víctima lo que denuncia es lo que ocurrió esa noche del 30 de diciembre, donde dice que estaba con unas amigas y alrededor de las 2 de la madrugada pues se encontró con Dani Alves. Ella fue al baño, él fue detrás, y a partir de aquí las versiones que han trascendido a la prensa son diferentes. Algunas informaciones hablan de tocamientos bajo la ropa, otras informaciones van más allá, otras informaciones ya hablan de una supuesta violación. En fin, evidentemente no se sabe con certeza qué es lo que ocurrió en ese baño, qué es lo que la chica denunció, porque no hay una declaración oficial de la chica, no hay una confesión oficial ni un comunicado oficial de lo que ha denunciado ella, y por tanto son muchos las versiones que han trascendido a la prensa y de la que se están haciendo eco los medios, ¿no? La cuestión es que una vez Dani Alves abandona esa discoteca, pues la chica rompe a llorar, le entra una crisis grave de ansiedad, y a partir de ahí se activa el protocolo de la discoteca, un protocolo que tienen contra las agresiones sexuales, contra las agresiones sexistas. Automáticamente llaman a los Mossos y la llevan a ella a un hospital, le hacen una serie de pruebas médicas y reúnen las pruebas suficientes como para tener indicios de que lo que relata ella pueda ser verdad. En concreto, el atestado recoge varias pruebas, como decía, ya no es solo la declaración de ella, una declaración que parece ser que se presenta como coherente, se presenta como bastante contundente lo que denuncia esta supuesta víctima. Parece ser que no hay contradicciones, que es la misma versión, que mantiene la misma versión y que es coherente el relato que muestra. Pero no es solo eso lo que ha llevado a Dani Alves a ingresar hoy en prisión. Hay también testigos que pueden corroborar
lo que denuncia la chica, y hay también unas imágenes que son bastante claras, bastante nítidas de la discoteca, que por supuesto han sido puestas a disposición de la policía. Estas imágenes muestran el interior del local, no muestran lo que hay en el baño, lo que sucede en el baño, pero sí que muestran las imágenes de lo que ocurre antes y después de ir al baño, que coincide con el relato de esta chica que procede posteriormente, días después, a denunciar a Dani Alves por estos hechos. Como decía antes, a esta chica también, después de tomar la declaración, se le realizó un examen médico. Tanto la fiscalía como la policía y ahora la jueza tienen ese examen médico que en principio podría ser compatible con las lesiones que ella denuncia, y también existen estas declaraciones de testigos, las amigas de ella, camareros del bar, personas que estaban presentes en ese momento y que han podido arrojar más luz a lo que sucedió aquella noche. Como decía antes, Dani Alves ha sido puesto a disposición del juez, de la jueza, esta mañana, después de negar todos los hechos ante la policía, y una vez se celebraba esa vista, la jueza tenía que decidir qué hacía con él. Había tres opciones posibles: una, quedar en libertad a la espera de que se celebre el juicio; dos, tomar alguna medida preventiva para evitar esa fuga, para evitar un riesgo de fuga, como por ejemplo retirarle el pasaporte; o tres, que ha sido la más drástica, enviarle a prisión, y además sin fianza, con lo cual no existe posibilidad de que, como decía, pague una cantidad de dinero y evite esa prisión hasta el juicio. Dani Alves tendrá que permanecer hasta que se celebre el juicio. Evidentemente, como decía, esto se acuerda por la jueza y se lleva a cabo por la jueza por ese riesgo de fuga, porque se cumple uno de los requisitos para decretar la prisión provisional, que es el riesgo de fuga, y entonces pues ante el temor de que desaparezca, se vaya a México, no regrese, etcétera, etcétera, y al final no pueda ser juzgado, pues le ha mandado a prisión hasta que la investigación finalice y el juicio se pueda celebrar. La ley dice que máximo puede estar 4 años de prisión provisional, de prisión preventiva, no puede estar más de 4 años, pero vamos, el juicio no se va a demorar tanto. Las pruebas que hay son limitadas, son las que son: el examen médico de la chica, la declaración de la víctima, la declaración de los testigos que había allí y las imágenes. No hay que investigar mucho más allá, no hay que, pues por poneros un ejemplo, pedir cuentas a otro país, unas cuentas bancarias a otro país, etcétera, etcétera, que siempre pueden dilatar más la investigación. En este caso son pruebas precisas, contundentes o no, pero son limitadas, numeradas, y por tanto no creo que tarde muchísimo en celebrarse el juicio. Por supuesto no va a llegar a los 4 años de espera. Yo calculo que quizá en un año podamos tener el juicio. Vamos a ver cómo de rápida es la justicia de Barcelona ahora mismo, cómo de rápidos están, pero lo que es evidente es que Dani Alves se enfrenta a una pena de prisión de 4 a 12 años en función de lo que se demuestre, en función de las pruebas que existan, en función de los hechos que se puedan acreditar o no. Y de momento, pues todo el tiempo que permanezca ahora en prisión, en el caso de que haya una posible condena futura, se le descontará obviamente de esa condena, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero auténtico shock en el mundo del fútbol. Yo llevo toda la tarde pendiente de si finalmente se decretaba esa prisión provisional o no, porque veníamos con el run run desde esta mañana, desde que ingresaba en las dependencias judiciales, y al final la jueza, pues como decía, ha considerado que existe ese riesgo de fuga, y de momento, hasta que se celebre el juicio o hasta que cambien de alguna manera excepcional las circunstancias actuales o la situación actual, de momento Dani Alves va a tener que permanecer en prisión provisional. Vamos a ver cómo se va gestando todo, vamos a ver cómo se va recopilando esa información, esas pruebas, cómo se va desarrollando la investigación y por supuesto cuándo empieza el juicio, porque pues todo el tiempo que se demore es evidentemente tiempo que Dani Alves estará en prisión. Que esté en prisión no quiere decir que sea culpable. Esto es una cosa que quiero dejar muy clara. No significa que Dani Alves sea culpable de los hechos de los que le acusan, no significa que sea culpable de los hechos que le están imputando, simplemente significa que hay indicios de que lo ha podido hacer y que la jueza no quiere correr el riesgo de que Dani Alves se vaya a México y si luego resulta que hay pruebas suficientes para condenarle, no lo pueda hacer porque Dani Alves no regrese a Barcelona para el juicio. Es simplemente eso, es una medida preventiva, muy drástica, pero preventiva, y por tanto hasta que no haya una sentencia, hasta que no haya un juicio y después una resolución, de momento Alves es inocente. Todos tenemos esta presunción de inocencia de la que siempre os hablo y en este caso es igual, simplemente pues bueno, hay indicios de que ha podido ocurrir algo y además existe ese riesgo de fuga, así que de momento permanecerá en prisión provisional. Ya veremos a ver, como decía antes, cómo se desarrolla todo, pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros.
¿Qué opinión tenéis de todo esto? ¿Qué os parece? Como siempre, dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.